Un electricista negro jubilado responde a una llamada de un número equivocado y termina salvando la vida de un multimillonario. La lluvia golpeaba con fuerza contra el toldo de hojalata que cubría el porche de Earl Thompson, creando un ritmo que hacía tiempo se había integrado en su vida. Su modesta casa de una habitación se alzaba entre dos casas abandonadas en una manzana desolada del este de Detroit. Aceras agrietadas, vallas desplomadas y césped descuidado marcaban el barrio como viejas cicatrices. Años atrás, esta calle había estado llena de vida, con niños jugando al stickball, parrillas humeando los fines de semana y vecinos charlando en las escaleras. Ahora respiraba suspiros apagados, lentos y cansados, como un anciano esperando compañía que nunca llegaba. Dentro, Earl se movía con paso decidido, su cuerpo delgado pero firme, cada paso agobiado, no solo por la edad, sino por recuerdos que nunca invitaba, pero que no podía quitarse de encima. La sala de estar, impecablemente cuidada, olía ligeramente a aceite de motor y pulimento con aroma a limón. Libros de teoría eléctrica se apilaban junto a un sillón desgastado por los brazos y descolorido por las costuras. Viejas fotografías cubrían la pared, algunas enmarcadas, otras simplemente colgadas con alfileres. Un Earl más joven, con un mono azul marino, sonreía junto a las cajas de circuitos y los cuadros eléctricos, con las mangas arremangadas y los ojos brillantes de orgullo. En otra foto, estaba con un niño pequeño, con la mano apoyada protectoramente sobre el pequeño hombro del niño. Esa foto, más que ninguna, lo conmovió. La jubilación no había sido su elección. Reducción de personal, lo llamaban. Reestructuración corporativa. Pero todos sabían lo que era. Los chicos blancos recién salidos de la universidad ascendían. Earl, a pesar de sus décadas de trabajo impecable, recibió la carta de despido y una palmadita en la espalda. Les había enseñado a la mitad de esos chicos a sujetar un pelacables, pero ninguno habló por él cuando la gerencia tomó la decisión. Aún podía oír el eco hueco de sus últimos pasos en ese edificio, caja de herramientas en mano, el orgullo abandonado como un cable de desecho. Últimamente, Earl encontraba consuelo en el trabajo, aunque fuera arreglando la luz parpadeante de la señora Dennison o cambiando la caja de fusibles en la tienda de la esquina de la esquina. No se trataba del dinero, sino del oficio, de la sensación de utilidad, de seguir siendo importante para alguien, en algún lugar. Pero cuando las herramientas se dejaban y el trabajo estaba hecho, el silencio volvía a apoderarse de él. Fue entonces cuando pensó en Gamal, su hijo, y en cómo todo se había derrumbado. No habían hablado en casi 6 años. Una pelea por algo que entonces parecía importante, pero que ahora parecía insignificante e insensato. El orgullo de ambos había construido muros demasiado altos para escalar. Earl lo extrañaba cada día. No pasaba un momento sin preguntarse dónde estaba, qué estaba haciendo, si estaba a salvo, si alguna vez pensaba en él. Esa noche, mientras la lluvia arreciaba y se convertía en una cortina afuera y los truenos retumbaban como una advertencia en la distancia, Earl se acomodó en su silla, con el libro abierto pero sin leer. Su mirada se desvió hacia el teléfono de disco en la mesa auxiliar. Una antigüedad para los estándares de hoy, pero aún funcionaba. Aún transmitía voces cuando importaban. Sonaba solo de vez en cuando. Normalmente algún vecino que necesitaba ayuda o un teleoperador que ofrecía un servicio que no podía permitirse ni quería. Así que cuando sonó ahora, atravesando el silencio como una aguja en la tela, dudó. Algo en la sincronización, en el peso del aire, le hizo encoger el estómago. Lo cogió lentamente, levantando el auricular y acercándolo a su oído. Antes de que pudiera hablar, la voz de un hombre irrumpió, frenética, baja, cargada de pánico. No puedo, no sé dónde. Por favor, tiene que escuchar. Vienen. Creo que me siguieron. Earl abrió la boca para responder, para decir que el hombre se había equivocado de número, pero la voz continuó rápida e inconexa. No hay señal aquí. Apenas pude hacer la llamada. Cabaña junto al lago. Se supone que nadie debe saberlo, pero creo que me encontraron. Dijeron que tenía hasta medianoche, pero yo... Las palabras se convirtieron en estática. La línea crepitó. Espera, empezó Earl incorporándose. ¿Quién habla? Lo saben. Saben lo de los archivos. Dios mío, no debería haber llamado. Pensé que esto era... más estática. La voz se redujo a un susurro. Si me pasa algo, no fue un accidente. Luego silencio. Un silencio absoluto.
Earl se quedó paralizado, con el auricular pegado a la oreja como si el hombre fuera a volver. Al cabo de un momento, el tono de llamada sonó como un zumbido lejano, frío y definitivo. Colgó lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza, no de miedo, sino de confusión. Un número equivocado, sin duda, pero la urgencia, la desesperación, parecía real, demasiado real. Miró por la ventana empapada de lluvia, como si esperara ver a alguien observándolo desde la calle. Nada más que el destello ocasional de un relámpago que proyectaba sombras torcidas sobre el césped. Durante un buen rato, permaneció en esa silla, mirando el teléfono. Tal vez era una broma. Niños haciendo tonterías, o alguien drogado. Pero el miedo en la voz de ese hombre había sido demasiado crudo, demasiado afilado. Earl garabateó lo que podía recordar en un papel. Una cabaña, un lago, algo sobre archivos y la frase: «Dijeron que tenía hasta medianoche». Intentó quitárselo de encima. Se sirvió un vaso de agua y luego preparó té, con las manos firmes pero más despacio de lo habitual. Afuera seguía lloviendo a cántaros, implacable e indiferente. El reloj marcaba el tic-tac en la repisa. Las 10:23. «Déjalo ir», se dijo. Esto no era asunto tuyo. El mundo de otros. El peligro de otros. Pero esa noche, la voz regresó, en sueños fragmentados y extraños. Earl vio una cabaña, aislada y oscura. Un hombre agachado tras un escritorio, agarrando algo cerca de su pecho. El sueño cambió. Un golpe en la puerta, el haz de luz de una linterna atravesando una ventana rota. Luego el sonido de alguien corriendo por el bosque, con la respiración entrecortada, perseguido por figuras invisibles. Despertó sobresaltado, con el sudor enfriándose en su cuello, la lluvia ahora un ligero repiqueteo. La casa estaba en silencio, pero su mente no. Se frotó la cara, se sentó al borde de la cama y volvió a mirar la nota en su mesita de noche. Tal vez era el destino, tal vez era una tontería, pero algo en su interior, algo que lo había guiado a través de décadas de circuitos y cables, a través de la paternidad y las dificultades, le decía que no era una coincidencia. La gente siempre había subestimado a Earl Thompson. Lo habían pasado por alto, pero se había pasado la vida viendo a través de las paredes, percibiendo corrientes ocultas, sabiendo cuándo algo estaba a punto de fallar. ¿Y esto? Este se sentía como uno de esos momentos. Algo se había roto, y alguien estaba a punto de salir lastimado si nadie intervenía. Aún así, ¿qué podía hacer? No sabía el nombre del hombre, no sabía dónde estaba ese lago o esa cabaña. Podría ir a la policía, tal vez, pero ¿con qué? ¿Con un presentimiento? ¿Con unas cuantas frases confusas de un número equivocado? Negó con la cabeza. Se dijo a sí mismo que lo olvidara, pero el nudo en su pecho no se aflojó. Por la mañana, el cielo se había despejado, pero el peso no. Earl se vistió lentamente, con las articulaciones rígidas por la edad y el sueño intranquilo. Salió a su porche, taza de café en mano, y se sentó a escuchar el silencio. Al otro lado de la calle, el señor Lynn barría los cristales rotos de su entrada. 2 casas más allá, un pitbull ladraba desde detrás de una valla oxidada. La vida seguía, sin cambios. Pero Earl no podía. De vuelta adentro, desplegó un viejo mapa de su estantería, el papel amarillento y blando por el tiempo. Docenas de lagos salpicaban el paisaje de Michigan, y las cabañas no eran precisamente una rareza. Aún así, recorrió con el dedo nombres familiares, lugares donde había trabajado décadas atrás, reparando generadores y recableando casas de vacaciones. Un nombre le llamó la atención: Huron Pines, un conjunto privado de cabañas para el que había firmado un contrato en el 91. Aisladas. Incluso entonces la señal telefónica era limitada. Era una posibilidad remota, pero tal vez fuera suficiente para empezar. No estaba seguro de qué hacía. Pero no hacer nada ya no parecía una opción. A la mañana siguiente de la llamada, Earl Thompson se sentó al borde de su cama crujiente, mirando la ventana empapada por la lluvia con un bolígrafo y un trozo de papel sobre la rodilla. Había escrito cada palabra que recordaba de la noche anterior, aunque la voz del hombre resonaba más fuerte en su mente que cualquier cosa que hubiera garabateado. Había desesperación en esa voz, no pánico para aparentar, no el tipo exagerado que se escucha en las películas, sino miedo puro y palpable. Earl había intentado quitárselo de encima, atribuirlo a una broma.
tal vez a un error de marcación de alguien borracho o drogado, pero algo no lo abandonaba. Lo había carcomido toda la noche como el dolor sordo en la cadera que le aparecía cuando llovía. El número seguía en su registro de llamadas. Earl lo miró fijamente. Una larga cadena de dígitos que no parecía un número normal. Volvió a marcar, con el corazón latiendo a un ritmo lento en su pecho. No sonó. Solo un silencio sepulcral. Luego un clic rápido, como si la línea estuviera activa y lo rechazara. Lo intentó de nuevo, esta vez sacando una vieja libreta donde guardaba cosas varias. Códigos telefónicos, frecuencias de servicio, cosas que hacía tiempo que habían pasado de moda. El número tenía un prefijo extraño. No era un teléfono fijo. No era un móvil. Era un satélite. Eso acotaba las posibilidades. Earl aún conservaba algunos contactos de su época en la compañía telefónica. La mayoría estaban jubilados, algunos se habían ido, pero Walter Stillman, un tipo de voz suave que solía monitorear repetidores satelitales, aún respondía llamadas de viejos amigos. Le costó un poco de persuasión, un poco de recordarle quién era, pero finalmente Walter investigó. Lo que encontró hizo que Earl se tranquilizara. El número estaba vinculado a un sistema satelital privado, propiedad no de una empresa, sino de un solo individuo, Preston Vance. El nombre no le sonó al principio. Entonces Walter le recordó, el multimillonario tecnológico. Había creado ese chip neuronal que tanto había entusiasmado hacía unos años. Desapareció del ojo público poco después. Corrieron rumores, paranoia, amenazas, presiones del gobierno. Nadie sabía con certeza por qué desapareció. Earl le dio las gracias a Walter, garabateó el nombre y lo miró fijamente. Significaba algo, tenía que significar algo. Al mediodía, la lluvia había parado, pero dejó tras de sí un cielo color acero y un escalofrío que se instaló en los huesos de Earl. Caminó hasta la comisaría local, esperando que la policía se interesara. Quizás el nombre de Preston Vance le abriera alguna puerta. En cambio, se encontró a merced de miradas vacías y voces impacientes. El agente de recepción, tan joven como su nieto, apenas lo escuchó. Earl intentó explicarle lo sucedido, la llamada, la angustia, el rastreo, pero el chico seguía tocando la pantalla, asintiendo distraídamente. Cuando Earl mencionó el nombre de Vance, la agente finalmente levantó la vista, perpleja. Entonces apareció la sonrisa burlona. Earl la vio florecer en el rostro del chico como algo amargo. Una broma. En eso se había convertido esto para ellos. Un hombre cansado y solitario con demasiado tiempo libre, e historias que nadie quería escuchar. Un empleado de mediana edad tras el cristal deslizó finalmente un formulario bajo la ventanilla. Earl lo llenó lentamente, escribiendo en mayúsculas para asegurarse de que cada detalle quedara claro. La empleada lo cogió sin mirar y lo arrojó sobre una pila que ya estaba apoyada en el borde de su escritorio. Lo vio tambalearse, apenas aguantando. Salió de la comisaría con una opresión en el pecho, no por el esfuerzo, sino por algo más profundo, algo que parecía borrado. El mundo había seguido adelante, lo había dejado atrás. Sus manos, antes apreciadas por su firmeza, ahora parecían frágiles. Sus palabras, antes respetadas, ahora caían como susurros contra las paredes de hormigón. De vuelta a casa, permaneció sentado en silencio un largo rato. Las paredes de su casa se cerraron un poco más de lo habitual. Pero Earl no era de los que se rinden. Nunca lo había sido. Ni cuando intentaron despedirlo sin indemnización. Ni cuando le dijeron que su piel ponía nerviosos a los clientes. Ni cuando crió a su hijo solo, con solo determinación y oración. Sacó sus viejos mapas de la ciudad, de esos que se doblaban como origami y olían a polvo y tinta. Los examinó hasta bien entrada la noche, con los ojos entrecerrados al observar la maraña de caminos y manchas verdes que representaban parques y bosques. Era una suposición, no, una corazonada, nacida de algo que no podía identificar, si la llamada provenía de un número de satélite, y si se había cortado de repente, entonces quien llamaba estaba en algún lugar remoto, tal vez fuera del alcance de las torres de telefonía móvil. Fue entonces cuando recordó los proyectos aislados en los que solía trabajar a principios de la década de 2000. Gente adinerada que buscaba complejos con energía solar, búnkeres subterráneos, retiros ocultos. Uno de ellos estaba en la península superior, cerca del lago superior.
Tal vez Vance había construido algo similar. Más tarde esa noche salió. El cielo se tiñeba con los últimos tonos púrpura del crepúsculo. Al otro lado de la calle, un adolescente estaba sentado encorvado sobre su portátil en el porche, con los auriculares colgados del cuello. Devon. Vivía con su abuela. Earl les había arreglado la calefacción el invierno pasado. Se acercó y le preguntó si sabía buscar imágenes de satélite. Devon lo miró fijamente un segundo. Luego se encogió de hombros y acercó su portátil. Juntos, recorrieron regiones de Michigan, concentrándose en áreas de bosque que parecían demasiado limpias, demasiado geométricas. Earl recordó cómo a veces se registraban las propiedades a través de sociedades fantasma. Buscó esas, sociedades de responsabilidad limitada con nombres extraños. Finalmente, escondida en lo profundo del bosque nacional Manistee, la encontraron. Una cabaña. No una cabaña cualquiera. Esta tenía su propia red eléctrica, su propio camino de acceso y una pequeña torre al lado. La propiedad pertenecía a Cider Creek Holdings, lo que no le decía nada a Devon. Pero Earl reconoció la jugada. Era Vance. Tenía que serlo. A la mañana siguiente, Earl llamó a Henry Griggs, un viejo amigo con una camioneta destartalada que aún funcionaba a base de terquedad. Henry le debía por haberle reinstalado el cableado del garaje 2 veranos atrás. Earl tomó prestada la camioneta, empacó herramientas, linternas, 2 termos de café solo y una palanca. El viaje fue largo y lento. La autopista dio paso a caminos secundarios, que luego dieron paso a grava y luego a tierra. Para cuando Earl llegó al desvío cerca del bosque, el sol ya había empezado a ponerse, proyectando largas sombras sobre los pinos. Siguió el estrecho sendero hasta que los árboles lo rodearon, sus ramas arañando la camioneta como dedos huesudos. Encontró la cabaña al final del camino, silenciosa e inmóvil, envuelta en un manto de maleza. Algo no iba bien de inmediato. La puerta estaba entreabierta. Earl salió, hundiendo las botas en las hojas mojadas. Escuchó. Solo el viento. Abrió la puerta con cuidado, palanca en mano. Dentro, el lugar parecía recién habitado. Motas de polvo flotaban entre los rayos de luz que entraban por las altas ventanas. Platos en el fregadero. Una silla volcada. En un rincón, una lámpara rota, con el cable destrozado. Earl recorrió habitación por habitación, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza. Entonces encontró las escaleras del sótano. Crujieron bajo su peso. Olía a moho y óxido. En el rincón más alejado, medio en sombra, algo se movió. Earl se quedó paralizado y luego se acercó. Un hombre yacía desplomado contra una tubería de agua, con las muñecas esposadas con grilletes metálicos, el rostro hinchado y los labios agrietados. Abrió los ojos ligeramente al oír las botas de Earl raspando el suelo. Lo reconoció fugazmente. Earl se arrodilló, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Preston Vance no habló, pero su mirada lo decía todo. Terror, alivio y la frágil esperanza de ser encontrado justo a tiempo. Earl trabajaba con rapidez, con los dedos entumecidos por el frío, pero firme. No se detuvo a pensar en lo que hacía ni en cómo lo hacía. Su cuerpo ya estaba en movimiento, entrenado durante años trabajando con cables, corrientes y circuitos. El hombre en el suelo, magullado y atado, apenas se movía. El rostro de Preston Vance era una mezcla de dolor e incredulidad, con los ojos hinchados apenas abiertos. Earl sentía el peso del momento oprimiéndolo. No sabía cómo había acabado allí, no sabía por qué había recorrido todo ese camino hasta una cabaña aislada en el bosque, ni por qué no podía marcharse. Pero había algo en la mirada de Vance, un destello de humanidad, que atrajo a Earl aún más a la situación. Earl forcejeó con las esposas. Sus dedos gruesos y callosos ya no eran tan ágiles como antes. Tardó un momento en soltarlas, pero al hacerlo, Vance dejó escapar un jadeo agudo y doloroso. Earl lo ayudó a incorporarse, acunando su cuerpo contra el suyo. Por un instante, ninguno de los dos pronunció palabra. La tensión en el aire era palpable. Podían oír el leve sonido de algo moviéndose afuera. Un coche, tal vez. O tal vez solo era el viento. «Gracias», murmuró Vance con voz ronca y débil. Su mirada se desvió hacia la puerta abierta. Earl levantó la vista, observando la zona. No tenían tiempo que perder. Mientras Earl ayudaba a Vance a ponerse de pie, un zumbido sordo rompió el silencio, demasiado cerca,
demasiado rápido. Los neumáticos chirriaron en el camino de tierra. Earl no dudó. Agarró a Vance del brazo y lo arrastró hacia la parte trasera de la cabaña, fuera de la vista. El sonido de los motores se hizo más fuerte, acercándose a ellos. Entonces, de repente, el aire se llenó del inconfundible estallido de disparos. La primera bala impactó en el lateral de la camioneta de Earl con un ruido sordo ensordecedor, seguida de otra. Earl maldijo en voz baja, sintiendo la punzada del miedo en las entrañas. Necesitaba salir de allí, rápido. «No vamos a salir de ahí en esa camioneta», dijo Earl, consciente de la verdad de sus palabras. Llevó a Vance a un pequeño cobertizo detrás de la cabaña, oculto a la vista. El todoterreno del cazador, antiguo pero funcional, estaba aparcado dentro. Earl había trabajado en él hacía años. Uno de esos trabajos que nunca se le olvidaban. Sus dedos trabajaban con rapidez, desviando algunas conexiones viejas y cableando un circuito nuevo. Podía oír los disparos cada vez más cerca, casi ensordecedores, a medida que se acercaban al cobertizo. El todoterreno cobró vida con un chirrido y Earl puso la marcha. Le hizo un gesto a Vance para que subiera y los dos arrancaron a toda velocidad por la zona boscosa, zigzagueando entre los árboles. El trayecto fue accidentado. Las ruedas levantaban tierra, pero Earl no miró atrás. No podía. No con el sonido de los disparos resonando en sus oídos, no con la certeza de que alguien había intentado matar al hombre que iba detrás de él. Horas más tarde, tras un viaje agotador y varias escapadas por los pelos, Earl y Vance se encontraron en un pequeño pueblo, un refugio temporal. Vance, maltrecho y apenas consciente, seguía con vida, pero el corazón de Earl se aceleraba, no ya por la persecución, sino por la absoluta incredulidad de lo que acababa de suceder. Ni siquiera podía comprender el peligro que acababan de evitar por poco, ni podía explicar por qué había arriesgado su vida para salvar a un hombre al que apenas conocía. Pero no importaba, todavía no. Lo que importaba era que Preston Vance aún respiraba. A la mañana siguiente, cuando Earl regresó a Detroit, el mundo ya había empezado a dar vueltas de una forma que no podía controlar. Se supo que Preston Vance había escapado de su cautiverio. Su secuestro había sido noticia, pero nadie mencionó a Earl. Nadie mencionó al hombre que lo había salvado. Nadie habló del viejo electricista negro, el que se había adentrado en la tormenta sin dudarlo, sin pensar en la recompensa. Los medios de comunicación se volcaron en la cobertura del rescate de Vance, centrándose en el hecho de que el multimillonario magnate tecnológico había sido blanco de un grupo de personas con información privilegiada que buscaba apoderarse de su empresa. Pero el nombre de Earl no aparecía por ningún lado. La prensa estaba llena de la riqueza de Vance, su poder, sus misteriosos captores y la complejidad de las intrigas corporativas. Y entonces, en medio de todo esto, la historia dio un giro sombrío. Las autoridades dedujeron que Earl Thompson había visitado la cabaña antes del rescate, un detalle que al principio se había pasado por alto. Su camioneta fue encontrada cerca del lugar. Las pruebas acumuladas en su contra, su presencia en la cabaña, su conocimiento previo de la zona, fueron suficientes para que la policía sospechara de él. Las acusaciones no se hicieron esperar, un torbellino de suposiciones y medias verdades. Earl ahora era presentado como cómplice, quizás incluso como el cerebro de todo el calvario. Cuando Earl fue detenido, no tuvo palabras para los agentes que lo escoltaron. No protestó, no discutió. La humillación de la situación lo invadió, pero no dijo nada. No tenía sentido. Ya habían tomado una decisión. No era más que otro anciano negro atrapado en un lío en el que no pertenecía, pero del que se había considerado digno. Los medios de comunicación recogieron la noticia del arresto de Earl casi de inmediato. Su foto policial, un rostro cansado y curtido, con los ojos surcados por el agotamiento, resonó en las pantallas de todo el país. El mismo rostro que había sido ignorado, borrado por un sistema que lo había descartado como irrelevante, ahora miraba a millones de personas avergonzado. La casa de Earl fue registrada. El tranquilo y humilde espacio que una vez fue su santuario quedó patas arriba. La policía rebuscó entre sus pertenencias, buscando cualquier cosa que pudiera vincularlo con el secuestro, la conspiración, la red de mentiras que tejían. Su reputación, ya frágil, quedó destrozada ante el mundo.
El fiscal del caso, un hombre cuyas ambiciones políticas eran tan perversas como sus motivos, aprovechó la oportunidad. Earl, a sus ojos, era el chivo expiatorio perfecto. Un hombre mayor y olvidado al que fácilmente se le podía culpar de algo mucho más grave que su sencilla vida jamás justificaba. El fiscal presionó para que se presentaran cargos, confiado en que a nadie le importaría lo suficiente como para cuestionarlo. Earl, a pesar de todo el drama que rodeó su nombre en los medios, permaneció ausente del espectáculo. No veía la rueda de prensa desde la comodidad de su sala de estar, ni celebraba su repentina exoneración. Seguía sentado en la pequeña y tenue luz de la cárcel que se había convertido en su reticente hogar durante las últimas semanas. Su cuerpo había empezado a relajarse ante la ausencia de tensión constante, pero el desgaste emocional era mayor de lo esperado. Había vivido durante años con la sensación de ser olvidado, de ser un hombre cuya vida no importaba lo suficiente como para que otros le prestaran atención. Ahora estaba atrapado en una lucha pública por ser visto, pero no lo sentía como una victoria. Cuando llegó el anuncio, cuando se corrió la voz de que todos los cargos contra Earl Thompson serían retirados, no reaccionó de inmediato. El alivio no fue instantáneo. Fue solo un momento de tranquilidad, una quietud en el caos, y luego llegó la lenta comprensión de que el mundo, al menos por un breve instante, había reconocido su valor. Pero ese momento no le trajo la satisfacción que había imaginado. En los días siguientes, Preston no dejó en paz a Earl. Su gratitud era palpable, pero su deseo de enmendarse llegó con una oferta que Earl dudó en aceptar. Preston le ofreció dinero. Primero, una cantidad tan grande que le habría cambiado la vida. Pero Earl la rechazó sin dudarlo. El anciano nunca había vivido para la riqueza, y la idea de aceptar dinero le parecía vacía, incluso irrespetuosa. No lo hice por las cámaras ni por los contratos, murmuró Earl para sí mismo, mientras permanecía sentado en la tranquilidad de su pequeña casa, con las manos apretadas alrededor de los brazos de su vieja mecedora. Nunca había querido formar parte de un circo mediático. Nunca había querido ser el héroe de nadie, pero el mundo lo había convertido en uno. Le gustara o no. Preston no cedió. Vio al hombre en el que se había convertido Earl, la serena fuerza en su mirada, y comprendió que el dinero nunca sería la moneda adecuada. Su segunda oferta fue diferente. En lugar de caridad, Preston propuso algo mucho más significativo, algo que Earl no esperaba. Le ofreció un puesto en la fundación de su empresa, uno que le permitiría dirigir un programa nacional de mentoría profesional para jóvenes negros. No era una limosna, no era lástima, era respeto. Al principio, Earl dudó. No necesitaba el dinero ni la atención, pero al pensarlo más, se dio cuenta de que había algo más profundo en juego. No se trataba de él. Se trataba de esos jóvenes, aquellos a quienes durante tanto tiempo se les había dicho que no valían nada, que eran invisibles, tal como él se había sentido alguna vez. Earl se había pasado la vida enseñando a la gente a arreglar cosas, cableado, fontanería, electricidad, pero se dio cuenta de que ahora tenía un don mayor que ofrecer, la capacidad de enseñar a quienes necesitaban orientación, de darles un sentido de propósito y orgullo por su trabajo. Cuando Earl aceptó dirigir el programa de mentoría, no fue por sí mismo, no era por el sueldo ni por el título, era por los chicos que aún no habían encontrado su camino, que aún luchaban por ver su valor. Earl había sido uno de ellos una vez, un joven negro sin futuro real, abandonado a su suerte. Esta era su oportunidad de asegurarse de que otros no tuvieran que recorrer el mismo camino solitario que él. Fue por esa época cuando Earl recibió una llamada inesperada, una que despertó sentimientos que llevaba tiempo enterrados. Era de su hijo. Su relación siempre había sido tensa, una compleja mezcla de abandono, silencio y oportunidades perdidas. Pero cuando Earl vio el nombre de su hijo en el identificador de llamadas, algo en su interior cambió. La llamada fue breve, incómoda, pero también llena de significado. Su hijo había visto las noticias y le había pedido que lo arreglara. Earl no tenía ni idea de cómo evolucionaría su relación a partir de entonces, pero por primera vez en años sintió la posibilidad de algo real. Una conexión que había estado ausente durante mucho tiempo, que ahora comenzaba a tomar forma lentamente. Su primer encuentro fue tranquilo, tentativo. Se sentaron en el porche de Earl, el mismo lugar donde Earl había pasado incontables horas a lo largo de los años, viendo pasar el mundo.
La conversación no empezó con disculpas ni explicaciones. En cambio, volvió a lo que Earl había sabido toda su vida: el cableado, arreglar tostadoras rotas, charlas informales sobre cómo las cosas habían cambiado y cómo no. Y a medida que pasaban las horas algo cambió entre ellos. Earl no sabía cómo llamarlo, pero se sentía como un comienzo. Llegó el día de la inauguración del programa de mentoría, y Earl se encontraba frente a la nueva escuela de oficios, con las manos entrelazadas. Observó al grupo de jóvenes que lo esperaban, todos ansiosos por aprender, por construir algo significativo. Ahora eran su legado, aquellos a quienes guiaría, a quienes apoyaría. La ceremonia fue pequeña e íntima, pero el orgullo que Earl sintió en ese momento fue monumental. Entre la multitud, Preston permaneció en silencio, sin que los jóvenes ni los demás asistentes lo notaran. Observó a Earl, vio la profundidad de su humildad, el peso de su trayectoria, y sonrió para sí mismo. Sabía que allí era donde pertenecía Earl, no en una celda ni escondido en las sombras, sino con la frente en alto, dándoles a estos chicos la oportunidad de forjar su futuro. Earl se dirigió a la multitud con su habitual voz suave y firme. Sus palabras tenían mucho más peso del que nadie imaginaba. No se jactó de su pasado ni de haber rescatado a Preston. No mencionó los años de lucha ni cómo el mundo le había dado la espalda. En cambio, simplemente habló con el corazón, recorriendo con la mirada los rostros de los jóvenes que tenía delante. A veces, dijo Earl con voz serena pero firme, responder a la llamada equivocada podría ser lo correcto. La multitud guardó silencio por un momento, asimilando el peso de sus palabras. Y mientras Earl miraba a los jóvenes que tenía delante, supo que allí era donde debía estar.